Bien, lo primero que quiero hacer es, además de daros las gracias por estar aquí, por haber sido capaces de llevar la voz de la UGT a las múltiples movilizaciones que venimos planteando desde básicamente la Consejería Local Federal, que tienen, como sabéis, un objetivo básico que es recuperar derechos, hacer visible nuestra organización, llevar la voz de los trabajadores y las trabajadoras a las puertas de la CEO y a las puertas del Gobierno. No ha cambiado nuestra organización, no tenemos una estrategia distinta a la que hemos vivido los últimos 8 o 10 años, ni tenemos una ideología diferente. Lo que ha cambiado son las circunstancias. Hoy tenemos una recuperación económica que hace que nuestro PIB esté por encima del 3%, ya sucedió el año pasado, va a suceder este mismo año. No es un caso aislado el español, el conjunto de la Unión Europea está creciendo en términos de PIB. Es verdad que tenemos dificultades, es verdad que tenemos una deuda pública que está por encima o en torno al 100%, cuando, como sabéis, Maastricht exigía situarse en el 60%. Tenemos todavía un déficit público que está por encima claramente del 3%. Es verdad que las exigencias que nos obligaban a estar en el 3%, aquella famosa troika que defendía la autoridad por encima de todo, se ha relajado, aquellos lo exigían para el 2013, estamos en 2017 y todavía dejamos esa cifra. Es verdad que superada una primera fase del riesgo de deflación, estamos en términos estructurales en IPC del 3%. Es verdad que en gran medida obedece a circunstancias derivadas del precio del crudo, pero también la inflación subyacente está creciendo y, por tanto, los objetivos del Banco Central Europeo se cumplen. Tenemos dificultades, aunque la economía mejora, y tenemos una economía en el conjunto de la Unión que está asistida. Sabéis que el Banco Central Europeo sigue comprando de manera masiva deuda pública y deuda privada, en términos aproximados de 60.000 millones mensuales. Eso facilita el crédito, eso evita la especulación depredadora sobre las primas de riesgo, es decir, la deuda pública de los países, y nos permite al conjunto de los países de la Unión financiarnos de manera razonable, cosa que no sucedió hasta que el ámbito tomó esta decisión. Por cierto, curiosamente, algunos miembros de la Unión reprochan a Draghi haberse extralimitado en sus funciones. Yo creo que su papel ha sido determinante y absolutamente decisivo. De verdad que tenemos una estrategia económica mejor, pero problemas. Y sobre todo tenemos una situación que pone en evidencia que la austeridad no es la forma de cumplir con los acreedores. Reducir inversión, reducir prestaciones públicas, reducir salarios, reducir en definitiva gasto no ayuda a crecer las economías, no garantiza por tanto el pago de la deuda. Superar la austeridad, invertir, poner en marcha una política monetaria como ha hecho el Banco Central Europeo ha permitido que crezcan las economías y que por tanto se puedan pagar las deudas y por tanto la Unión Europea empiece a salir un poco del atolladero terrible en el que nos han situado políticas neoliberales que se han ido practicando en los últimos 30 años, pero especialmente en la duda durante la crisis. Y bueno, estamos en la calma después de la tempestad, no del todo, pero ¿cuál es el panorama que observamos? ¿Cuál es el espectáculo después de la tempestad que observamos? Es un espectáculo francamente desolador. Tenemos una situación de desigualdad no conocida, tenemos una situación de precariedad no conocida, tenemos en definitiva un paisaje realmente penoso. Y tenemos una serie de retrocesos y derechos que solo a modo ejemplificativo voy a referir. Por ejemplo, en materia de pensiones tenemos una reforma del Partido Popular que impone básicamente que las pensiones van a perder poder adquisitivo y que además hay un coeficiente de sostenibilidad en función de nuestra expectativa de vida puede todavía hacer mermar nuestras pensiones y eso va a afectar a los pensionistas presentes y a los pensionistas futuros. Tenemos reducciones en el subsidio por desempleo en momentos en los que precisamente hay más trabajadores en paro. Antes, para tener derecho al subsidio por desempleo se necesitaban 52 años con carácter indefinido. Hasta la jubilación nos subieron a 55 y encima las condiciones para tener acceso a él se agravaron, se pusieron más difíciles. El fondo de garantía salarial, que cuando la empresa no tiene posibilidades de hacer frente a las indemnizaciones, había sido mejorado en etapas del gobierno socialista, fueron cercenadas por el gobierno del Partido Popular. Los trabajadores y trabajadoras que pierden su empleo en empresas insolventes cobran menos cuando son despedidos. Se ha suprimido, a mi juicio, de manera absolutamente absurda la autoridad administrativa para la formación de una interpretación de
empleo y por tanto son las empresas las que libremente deciden si llevan adelante un expediente de extinción de contratos o no, y se ha renunciado un poder de la administración para hacer algo de justicia y sobre todo poner orden en algunas empresas básicamente de carácter multinacional. Se ha facilitado la consideración de procedente del despido colectivo y también del despido individual. Se han aumentado las modificaciones sustanciales de la función de trabajo y se ha facilitado al empresario su imposición de manera unilateral. Se ha suprimido, como sabéis, la operatividad de los convenios colectivos, sometiendo a tensiones enormes a la negociación colectiva y haciendo pender una espada de Damocles sobre millones de trabajadores y trabajadoras que ven como la licencia de su convenio desaparece. Se ha establecido la prioridad aplicativa de los convenios colectivos de empresa, lo que le resta fuerza a la negociación colectiva y pone en tela de juicio la dignidad del trabajo que nosotros en la negociación colectiva fijamos con el acuerdo. Se ha establecido la posibilidad de ampliación y se facilita el descuelgue salarial, el descuelgue del convenio. Se nos ha impuesto una ley mordaza que cercena libertades y derechos, que va contra el derecho de reunión de manifestación y contra el derecho de huelga. Se ha reactivado el artículo 315.3 del Código Penal para criminalizar a los trabajadores y a las trabajadoras que ejercen el derecho a la huelga e informan a los compañeros en los piquetes, llevando situaciones dramáticas a más de uno de ellos. La cifra era en torno a 300. Es verdad que, afortunadamente, las sentencias van dándonos la razón, pero eso no es suficiente, teniendo en cuenta la situación terrible que están padeciendo los compañeros y las compañeras y lo que supone, además, respecto a nuestra capacidad de movilización, nos sorprende. Y se han producido recortes enormes en servicios básicos como sanidad, educación, dependencia, etc. Pues decía que es una lista interminable. ¿Y cuáles son los efectos de esos recortes y esas políticas? Pues una bajada salarial generalizada, que era el objetivo de la reforma laboral, un desempleo que es masivo como consecuencia de la crisis, pero también como consecuencia de los elementos y herramientas que pone el gobierno al servicio de las empresas para que el despido sea más fácil, una situación de empleo precario terrible cuando se decía que la reforma laboral tenía como objetivo superar la dualidad del mercado laboral, una pura hipocresía que clamaba, pues no sé, a cualquiera con vergüenza. Han aparecido por primera vez la figura de los trabajadores pobres. Más de 5 millones de españoles y españolas que trabajan lo hacen con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional. Tenemos más de 2 millones de parados de larga duración que tienen dificilísimas posibilidades de acceder al mercado de trabajo, porque también se han cercenado las políticas activas de empleo. Tenemos ciudadanos y ciudadanas que, como consecuencia de esa situación, viven la pobreza energética, han padecido desahucios, la emigración de los jóvenes españoles que no tienen oportunidad de empleo en nuestro país, que tienen el 50% de una tasa de paro. En definitiva, un espectáculo desolador de desigualdad, injusticia y desesperanza. Y en el plano político también produce efectos que básicamente se ponen en evidencia a través de populismos, de corte nacionalista, porque no son capaces de ver los ciudadanos la salida a su desesperanza en el marco de una unión, y lejos de ser una madre se convierte en una madrastra. Aparecen los fascismos, en definitiva aparece todo un movimiento que ha dado lugar, o sea que ayer espero que se en marcha el mecanismo de desconexión con Europa, los británicos, o que eleva las expectativas de voto de partidos claramente reaccionarios en Alemania, en Francia, en Bélgica y en un buen número de países del conjunto de la Unión Europea. Es decir, que los efectos que ha producido la crisis económica y sobre todo las políticas neoliberales de recorte son terribles. Pero yo creo que la cosa, como os decía, está algo mejor. Y está algo mejor porque se ha superado esa cierta política de austeridad, el cansancio puede con todo y hay una cierta expectativa de que las cosas puedan mejorar. Y eso también produce efectos en los ciudadanos y las ciudadanas y las clases trabajadoras. Básicamente, sacudirnos el miedo, que es algo imprescindible que tenemos que hacer. Y salir a la ofensiva. Y eso es lo que está haciendo la Unión Federal de Trabajadores. Salir a la ofensiva no es un cambio ni estratégico ni ideológico, es circunstancial. Y en esta circunstancia de recuperación económica y en la que nos sacudimos el miedo, hay que salir a la ofensiva. Para exigir al gobierno la recuperación de los derechos perdidos, la reparación de ese maltrecho estado de bienestar al que me refería, que ha sido absolutamente cercenado, para exigir los derechos de los trabajadores públicos, porque el gobierno es empleador y el resto de las administraciones, y para exigir a los empresarios el justo reparto del beneficio de la riqueza que entre todos contribuimos a generar.
hay que recuperar el contrato de relevo y la jubilación parcial por razones de competitividad y por razones de oportunidad para que los jóvenes españoles puedan trabajar. Hay que suprimir la reforma de las pensiones del PP y garantizar la realización de las mismas y no condenarlas a 0,25 a ese coeficiente de estabilidad o algo así, como le llaman. Hay que reducir la temporalidad y la precariedad, haciendo que efectivamente solo los contratos que tengan causa para su carácter temporal lo sean. Hay que fortalecer los servicios públicos necesarios para que los ciudadanos que vivimos de nuestro trabajo podamos beneficiarnos de ellos, porque somos fundamentalmente nosotros necesitamos una sanidad pública, una educación pública, unos servicios sociales públicos de calidad y gratuitos. Necesitamos plantearnos en serio, de verdad, como organización, la necesidad del reparto del trabajo, porque yo creo que eso es fundamental, y lo ha dicho Pepe en muchas ocasiones, los robots acabarán sustituyéndonos. Ese es el resultado de la inteligencia y la tecnificación, pero los ciudadanos, los hombres, las mujeres, los trabajadores, tenemos que plantearnos qué efectos tiene eso sobre el reparto y la riqueza. Necesitamos políticas energéticas que sean capaces de fomentar la competitividad de las empresas españolas que se ofrezcan en términos razonables y comparativos con el resto de los países de la Unión. Tenemos que eliminar el impuesto al sol. Necesitamos una política industrial que coordine la inteligencia de nuestro país, que ponga de acuerdo a las universidades, a los parques o centros tecnológicos, a las agencias estatales, con una dirección concreta, teniendo claro qué queremos hacer como país, y no vendernos el discurso absurdo y sin sentido de que la mejor política industrial es la que no existe, o que el mercado por sí solo es capaz de tomar la dirección que conviene. Cuando hay que hacer inversiones de verdad, es necesario inevitablemente la participación del Estado en una política industrial que sepa dirigir. Necesitamos infraestructuras, que lo digan los valencianos y valencianas, que nos permitan que nuestra economía y nuestras empresas sean competitivas, como el corredor mediterráneo, que tiene que pasar por el Mediterráneo, o una conexión férrea imprescindible de calidad que nos conecte con Zaragoza y con Bilbao, y que haga del puerto de Valencia todavía un puerto más importante y poderoso, y que le dé salida a los productos de nuestras empresas. Y necesitamos formación para ganar competitividad y para garantizar la empleabilidad de los trabajadores y las trabajadoras españoles. Pero yo creo que sobre todo lo que necesitamos es educación. Educación en dos sentidos. Una educación para que no nos engañen. Y por lo tanto tenemos que formarnos, al menos en dos materias de mi juicio fundamentales, que son las que gobiernan el mundo, que son la economía y el derecho. Y luego, quizá más importante todavía, debemos educarnos en valores, para que seamos mejores personas. En valores como la igualdad, como el feminismo, en valores como la justicia social, como la laicidad, como la honradez, como la transparencia. En definitiva, buscando valores que nos hagan mejores y que los discursos sean cada día más creíbles y tengan más sentido. Y necesitamos profundizar en la creación de un nuevo espacio político, donde la democracia sea posible, cosa que hoy en Europa no sucede, y donde la voluntad de los ciudadanos imponga la voluntad de las multinacionales, y no al revés. Y esa es la única salida y alternativa a mi juicio que nos cabe. Por tanto, necesitamos más Europa. Una Europa que tenga un sistema fiscal homogéneo y que no hagamos dumping entre los distintos países, poniendo solo más fácil a las multinacionales con cargo al hueco o al agujero en el sistema impositivo. Necesitamos una deuda pública común y que no tengamos que estar sometidos a los vaivenes de los especuladores y por tanto podamos financiarnos en el conjunto de la Unión Europea en términos de igualdad y a precios asequibles. Digamos, proyectos también de inversión en Europa, una política fiscal que permita la inversión y la recuperación y además verter en el conjunto de la Unión, como vivimos en nuestro país, con aquellos famosos fondos europeos que en gran medida fueron los que permitieron que tengamos las infraestructuras que tenemos hoy. Debemos establecer en el conjunto de la Unión Europea una carta de derechos básicos, fundamentales y comunes. Cualquier ciudadano, por ser europeo, debe tener derecho a ellos, que sean públicos, que sean universales y que sean gratuitos. Y yo creo que necesitamos un estatuto de los trabajadores europeos, que también, desde el punto de vista de las condiciones de trabajo, evite el dumping, y que no seamos nosotros moneda de cambio para que una empresa pueda no ser competitiva, o que no pueda llegar un empresario y decirnos que en no sé qué país de al lado las cosas hacen de no sé qué manera, que resulta que hace que el precio del producto que fabricamos sea más competitivo. Y además posibilitaría, por mi juicio fundamental, que el conjunto del movimiento obrero europeo generara un gran sindicato europeo y no confederaciones europeas, que están bien. Yo creo que eso es fundamental y estoy convencido de que
si avanzamos en la Unión, lo conseguiremos. Y yo creo que necesitamos conciencia y corazón, como lo tenían los compañeros y compañeras, sobre todo los compañeros entonces que crearon nuestra organización hace 128 años, para emocionarnos y ser capaces, cuando elevamos nuestra voz, de que esta retumbe y llegue a los oídos de los compañeros y de las compañeras y de los hombres y de las mujeres que nos escuchan, con el timbre de la verdad. Que cuando nos escuchen, cuando nos oigan, sepan que detrás de nosotros hay honradez, hay verdad, lo que decimos, hay voluntad de hacer las cosas mejor. Y así vamos a seguir. Estoy convencido que la operación está decidida para que sea así. Y las movilizaciones, la primera que tenemos pendiente es el 1 de mayo, ya sé que cae el lunes, ya sé que hay puente, da igual, es un compromiso que tenemos con nosotros mismos y con aquellos que representamos y no podemos fallar, buscando en esa movilización dar la demostración de fuerza y las que vengan después conseguir el mejor resultado con el menor coste. Yo estoy muy satisfecho de cómo hemos sido capaces de captar la atención de los medios de comunicación con movilizaciones muy medidas, muy pequeñas, con poco desgaste, pero es un invento que funcione. Tenemos que seguir esa dirección, lo cual no significa que descartemos absolutamente nada. Y vamos a seguir, por tanto, peleando para recuperar el derecho. Lo vamos a hacer movidos por nuestros valores y lo vamos a sacudir el miedo, como decía, pero dejando muy viva la vergüenza y la indignación que nos ha provocado esta crisis. La verdad que es un placer estar en Valencia y es un placer, como siempre, ver el Salón de Actos de la Casa del Pueblo lleno de compañeras y de compañeros. Yo, muy brevemente, voy a introducir algunos temas porque la virtualidad de esta asamblea, compañeros y compañeras, aunque lo hayamos convocado un poco tarde, es la participación. Y por tanto, a mí me gustaría que dejáramos tiempo para que podáis participar, porque los protagonistas de esta asamblea tenéis que ser los delegados y las delegadas. Con ese criterio convocamos la asamblea, con ese criterio tenemos a los compañeros secretarios generales de las federaciones estatales. Julio Lacuerda hoy no puede estar presente porque sabéis que está en Madrid, que hoy seguramente se acordará todo el tema de la convocatoria de plazas en la función pública, pero tenemos al compañero Pedro y al compañero Miguel Ángel, que también están y sobre todo tienen que tener su papel cuando tengáis alguna pregunta en relación con cuestiones que tengan que ver con algunas de las organizaciones que ellos representan. Porque esta asamblea queremos sobre todo que permita que los delegados y las delegadas en una organización tan compleja como la nuestra tengáis a toda la organización y nos podéis preguntar a cualquiera aquello que estiméis conveniente y oportuno. Ese es el criterio con el que se hace esta asamblea y ese es con el criterio con el que en la mesa está toda la organización y que por tanto tendréis la oportunidad de cualquier duda que tengáis poder plantear. Efectivamente, hoy es un día triste para la Unión Europea. El Brexit, la desconexión de la Gran Bretaña. Pero, compañeros y compañeras, tampoco hemos de ver solo esto desde la perspectiva de que los ingleses quieren irse. Es un problema de cómo se está construyendo Europa. Hay que cambiar radicalmente la manera con la que se está construyendo Europa. Yo me pregunto cuántos británicos votaron que querían salir de la Unión Europea, no porque no estén de acuerdo en estar en la Unión Europea, sino porque esta Europa, tal y como la están construyendo, es una Europa que no responde a nuestras necesidades. Estamos hartos de que cada vez que un Estado tiene que quitarnos algún derecho, tire de la Unión Europea y culpe a la Unión Europea de la responsabilidad de quitarnos un derecho. Y por tanto, el Brexit, la salida de la Gran Bretaña, sobre todo nos tiene que servir no para salir de la Unión Europea en absoluto, sino para pedir una Europa diferente. Una Europa de los ciudadanos, una Europa de derechos, una
Estiba democrática, en la que realmente los ciudadanos y las ciudadanas, cuando decidimos votar un Parlamento, el Parlamento Europeo, sea para que efectivamente tenga competencias en las políticas que decidimos que tenga competencias, y las que son competencias de los Estados, los gobiernos respondan ante los ciudadanos y las ciudadanas. Y eso ha ocurrido en España en el último lío en relación con el tema de la estiba, con el tema de los estibadores, que el gobierno no tiene ninguna necesidad de hacer el decreto que ha puesto encima de la mesa, el decreto que aprobó. No es necesario para cumplir la normativa europea. Es necesario para degradar las condiciones laborales en los puertos, es necesario para acabar con la seguridad en los puertos, es necesario para hacer ricos a unos pocos empresarios de la estiba que ven que este proceso puede hacerles millonarios, pero no tiene nada que ver con los intereses globales del país ni con la competitividad de los puertos. No van a bajar los precios de los puertos en España. Es más, nuestros puertos están saturados y tampoco tenemos necesidades de que puedan y que bajen los precios. Estamos hoy en esta asamblea también con una cierta alegría de haber conseguido por primera vez en muchos años un triunfo muy importante. La convocatoria de 350.000 plazas en la función pública en nuestro país, compañeros y compañeras, es el principio de conquistas que vamos a ir consiguiendo todos los días. Y tenemos que verlo desde esa perspectiva, porque la movilización da resultados. Era impensable hace un año, hace 6 meses, que se convocaran 350.000 plazas, un poco más, en la función pública. Y no solo porque eso va a representar que muchos trabajadores de la función pública con contrato temporal van a poder acceder a una plaza con carácter indefinido, que ya de por sí para el sindicato sería suficientemente importante, sino, compañeros y compañeras, por una cosa que es más importante todavía para el conjunto del país, que es mejorar la calidad de los servicios públicos. Esta situación de interinidad, esta situación en la que se había sometido y está la administración en nuestro país, tiene que mejorarse, y eso afecta a los hospitales, eso afecta a las escuelas, eso afecta a los parques de bomberos, afecta a todos y cada uno de los servicios públicos, y por tanto es una conquista global, de conjunto. Y lo hemos conseguido porque hemos plantado cara. Y compañeros y compañeras, ese es el camino, la combinación de la movilización con la negociación. En este país, si no somos capaces de combinar la movilización con la negociación, será muy difícil que podamos conseguir los objetivos que tenemos. Hemos hecho un proceso de movilizaciones creciente, con resultados positivos, seguramente menos de lo que nos gustaría, pero en todo caso con resultados positivos. La última movilización con una intención clara: que el sindicato entre en las empresas, que nuestras reivindicaciones entren en los centros de trabajo, de tal manera que podamos volver a la situación que en algunos momentos tuvo este país, que en las asambleas de las fábricas, cuando hay una convocatoria por parte de las organizaciones, se discuta para qué, por qué, y se quede con los compañeros y las compañeras y se hagan pancartas para estar presentes en las movilizaciones. Y os voy a decir una cosa: si lo hacemos, ganaremos esta batalla. Si no somos capaces de movilizar el sindicato, no ganaremos. Y hay una fecha importantísima, que es el 1 de mayo. Este 1 de mayo hay que llenar las calles de nuestras ciudades para que sepan que no estamos dispuestos a que este país continúe dando la riqueza que generamos todos a unos pocos, que queremos que se reparta la riqueza. Y la primera que tiene que ser la receptora de estas reivindicaciones es la patronal. El acuerdo de negociación colectiva, compañeros y compañeras, puede ser una realidad. Debe de ser
ser una realidad, pero será un acuerdo de negociación colectiva fruto del esfuerzo y de la movilización de los trabajadores y de las trabajadoras de este país. La COE está cerrada, pero menos cerrada de lo que estaba. La COE sabe que si no negocia un acuerdo marco general, la negociación de los convenios colectivos se va a convertir en un proceso de movilización permanente en todos y cada uno de los centros de trabajo. Porque no hay ninguna razón para no subir los salarios, compañeros y compañeras. ¿Por qué? Desde que empezó la crisis hasta hoy, de la renta del país, el reparto que había era el 52% iba a los salarios, el 48% iba a las rentas del capital. Hoy es a la inversa. 52% a las rentas del capital, 48% a los salarios. Hay que recuperar ese terreno perdido. Y para recuperarlo, el elemento fundamental es la negociación colectiva. Y se puede hacer ordenadamente con un acuerdo paraguas que permita que luego se pueda desarrollar en cada uno de los convenios colectivos. Por eso hemos propuesto bandas salariales. Por eso ni hemos firmado ni firmaremos ningún acuerdo que no tenga suelo. Es decir, esa idea de la patronal de que vamos a firmar hasta, o sea, de 0 a, no es posible. Tiene que haber suelo, y tiene que haber un suelo que tenga una relación con la vida real, con el coste de la vida. Y es en ese sentido, en el sentido que estamos trabajando, y que yo creo que si el 1 de mayo damos el no de pecho, con toda seguridad que va a dar resultados. Porque cada día empieza a haber más gente convencida de que es necesario un acuerdo de salarios que nos permita repartir la riqueza que se está generando en nuestro país. Compañeros y compañeras, la negociación con el gobierno del Partido Popular no es nada fácil. Este es un gobierno que no tiene ninguna experiencia en negociar. Es un gobierno que no le gusta la negociación con las organizaciones sindicales. Es un gobierno que está muy mal acostumbrado porque siempre ha gobernado de manera autoritaria. Y ahora tiene que saber que es necesario, porque lo va a exigir la mayoría del Parlamento, que esa negociación se pueda hacer, se deba hacer con las organizaciones sindicales. Y ahí tenemos abiertas las 4 mesas de negociación, una para la derogación de la reforma laboral. Ellos le dicen la mesa de calidad del empleo, que le digan como quieran, para nosotros es la mesa de la derogación de la reforma laboral. Otra, el Pacto de Toledo, las pensiones. Una de protección social, desempleo, salario social, plan de empleo, plan público de empleo, y otra, compañeros y compañeras, que tiene que ver con las mutuas. Con las mutuas, con la calidad de las mutuas, con los servicios que prestan las mutuas a los trabajadores y a las trabajadoras. Ahora os podría decir que nos hemos reunido como si no nos hubiéramos reunido. O sea, esto no está desatascado, porque el gobierno le cuesta. Claro, no es fácil. Partimos de algunas convicciones para nosotros irrenunciables. En materia de seguridad social y el Pacto de Toledo, yo vuelvo a afirmar hoy en Valencia que este país no tiene un problema de costes, de gasto, tiene un problema de ingresos. Nosotros no gastamos mucho en pensiones. Mirad, en la Unión Europea, Alemania gasta en torno al 15% del Producto Interior Bruto para pagar las pensiones, Francia 14 y pico, Suiza, Italia parecido, nosotros estamos en el 10%. Por tanto, nosotros no tenemos un problema
caro. Y por eso lo que queremos es dos cosas. Una, recaudar más. Dos, derogar la reforma del Partido Popular del 2013, que es la que penaliza la jubilación, de tal manera que, en función de la esperanza de vida, es decir, si vivimos mucho, vamos a tener una pensión más baja a los que se jubilan en el momento en el que se jubilan, y eso, poca broma, quiere decir que en el año 2040, que es cuando entra plenamente, estamos hablando de que la pensión bajaría en torno a un 40% de la situación que tenemos ahora a la hora de jubilarnos, y eso hay que derogarlo, que es lo que ellos dicen, la estabilidad del sistema de estabilidad de las pensiones. Y la otra cuestión que hay que derogar es el sistema de revalorización de las pensiones, que sabéis que teníamos un sistema casi perfecto, que era el IPC con revisión salarial, y que ahora es el 0,25%. Ese es el margen que hay. Y os voy a decir otra cosa: cuando los empresarios se quejen de que ellos pagan mucho y nosotros poco a la seguridad social, les podéis decir tranquilamente que ellos no pagan nada, que lo que pagan lo pagamos nosotros porque es nuestro salario diferido. Y para decirlo más claramente, compañeros y compañeras, cuando nos comparen con algún país de la Unión Europea, decirles que lo comparen todo, no solo los porcentajes que pagamos, sino cuál es el conjunto de costes sociales que tiene un trabajador en España y el que tiene un trabajador en Alemania. Porque en Alemania, para las empresas, el coste conjunto global es de en torno a un 40% más que en España. No puede ser que alguien quiera ahora quitarnos las cotizaciones que pagan las empresas aluciendo a que son de ellas. Son de ellas porque cuando se puso la seguridad social en marcha en España, vivíamos en una dictadura y se quiso para que los trabajadores tuvieran agradecimiento al empresario, que apareciera que el empresario pagaba mucho porcentaje. Pero en realidad lo que paga la empresa forma parte de nuestro salario. No nos regalan nada, forma parte de nuestro salario. Y como ese es uno de los debates que va a venir ahora, porque ya veo a los empresarios que van por aquí, que se pongan con mucha tranquilidad, porque este es un tema que no vamos ni a discutir. Los porcentajes corresponden a un momento histórico, y si quieren, que nos pongan en el sueldo lo que pagan y ya lo pagaremos nosotros. Pero lo que pagan las empresas es salario diferido de los trabajadores para el sistema de pensiones. Compañeros y compañeras, vamos a conseguir derogar las reformas laborales. Y hay dos maneras de hacerlo. Una, que lo hagamos por la vía de la negociación. Y que sustituyamos lo que hoy está en las reformas que se han hecho por acuerdos con el gobierno o con las patronales. Eso sería lo razonable. Es lo que queremos. Porque volver a la legislación anterior para nosotros tampoco es ningún chollo, no es ninguna ganga. La legislación que había antes de la última, de la reforma primera del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, no era una legislación que nos gustara. Pero si no se hace, nosotros vamos a formar que las Cortes aprueben un día sí y otro también derogación y sustitución por nuevas normas, por lo que hace referencia al mercado de trabajo. No es posible continuar en nuestro país con la situación que tenemos. En el mes de enero, para consolidar un contrato de trabajo, hubo que hacer 20 contratos de trabajo. Esto es insoportable. Es insoportable que haya cada vez más y más personas que se les contrate por 4 horas cuando en realidad su trabajo es de 8 y trabajan 8 y en muchos casos solo les pagan 4 horas.
incluso por menos horas y trabajando más horas, no es posible mantener esta jungla que hay en nuestro país en relación con la contratación. Y no lo es por lo que hace referencia a las normas que rigen la negociación colectiva, que hay que cambiar de manera importante para que la negociación colectiva vuelva a tener el peso que tuvo en su momento. Y compañeros y compañeras, así podría continuar un buen rato explicándonos cuáles son los elementos de la reforma laboral que hay que derogar y cambiar, incluido el despido colectivo, que es absolutamente insoportable. Por tanto, desde el sindicato sabemos perfectamente cuáles son los cambios que queremos que se introduzcan. Y ahora necesitamos el apoyo y el soporte de vosotros. Os lo decía antes. Si no hay movilizaciones, si no nos ven en la calle, va a ser difícil poder llevar adelante estos cambios. Si no volvemos a la fábrica a explicarle y al centro de trabajo a los compañeros y a las compañeras el por qué se hay que movilizar, va a ser muy difícil que podamos conseguir que haya todos estos cambios. ¿Y por qué? Pues porque la vida política, compañeros y compañeras, todos sabéis que tiende a acomodarse. Y por tanto, no solo se trata de exigir al gobierno, sino se trata de exigir al gobierno y al resto del Parlamento cambios. Y solo serán posibles esos cambios si los partidos políticos sienten el aliento de los trabajadores en el cogote, sienten que desde la ciudadanía no estamos dispuestos a que una vez más perdamos oportunidades importantes de cambio. Porque hay una mayoría en el Parlamento que puede y debe de cambiar las leyes en nuestro país. Que puede y debe porque tiene un compromiso previo con las organizaciones sindicales para hacerlo. Y por tanto depende en buena parte de la capacidad que tengamos de movilización para hacerlo. Compañeros y compañeras, hemos hecho un proceso interno en el sindicato de reestructuración de nuestras organizaciones, de sectorización de las federaciones, que en algunos casos todavía no se acabó de completar, pero que nos da una nueva organización que tiene que ser una organización viva, que tiene que ser una organización donde haya una plena participación de los delegados y de las delegadas, donde la vida del sindicato se comparta con nuestros afiliados y nuestras afiliadas. Y depende en buena parte de que vosotros lo exijáis, que seamos capaces de cambiar algunas culturas del sindicato. Hoy es posible consultar a nuestros delegados y a nuestras delegadas. Y lo vamos a hacer. Si la Comisión Ejecutiva Confederal llega a algún acuerdo que crea que tiene peso e importancia, lo someterá a referéndum de los delegados y las delegadas. Estamos preparando los censos. Por cierto, no es tan fácil. Porque si tuviéramos los censos al día, si tuviéramos los correos electrónicos de todo el mundo, sería mucho más fácil. Pero eso, por desgracia, no lo tenemos actualizado. Pero, aunque no sea fácil, aunque no lo hagamos perfecto, tenemos ese compromiso y yo lo quiero ratificar hoy aquí otra vez. Si hay algún acuerdo, ya sea con la patronal o ya sea con el gobierno, la Ejecutiva Confederal nos someterá a referéndum de los delegados y de las delegadas del sindicato. En votación online en aquellos que tengamos medios para hacerlo, abriendo un proceso de inscripción para poder hacerlo y finalmente votando en los locales del sindicato para todas aquellas personas que no hayan tenido la oportunidad, que no hayan podido o que no hayan querido hacerlo y que lo quieran hacer presencialmente. Pero eso lo vamos a hacer. Y yo ya sé y soy consciente de que en esta primera fase no será perfecto.
sentido de que no tendremos a todo el mundo para poder llegar y para poder hacerlo. Iremos mejorando, pero yo creo que es imprescindible que si ocurre eso tengamos que pasarlo a referéndum, sobre todo porque eso nos va a dar la oportunidad de discutirlo y de que podamos debatir con los delegados y con las delegadas los posibles acuerdos. El sindicato tiene, compañeras y compañeros, que acoger fuertes sensibilidades con algunas cuestiones que pasan hoy en la sociedad. Hablamos de la brecha salarial y este sindicato tiene que hacer una campaña, una guerra sin cuartel a la situación de desigualdad que se produce en nuestro país. No es posible que el viernes de cada mes las mujeres de este país trabajen gratis. Y eso es lo que ocurre como consecuencia de la situación de desigualdad salarial y de condiciones de trabajo que hay. Es decir, cada viernes todas las mujeres de nuestro país trabajan gratis en relación con los sueldos de los hombres. Y compañeras y compañeros, eso hay que acabarlo de raíz. Y en ese sentido queremos que en cada empresa haya una persona, una mujer o un hombre que se especialice en los temas de igualdad, que pueda vigilar por qué pasa eso y qué es lo que tenemos que hacer para que no ocurra. Por eso os pido máxima implicación en el sindicato, porque hemos de hacer una lucha a fondo. La crisis no puede perpetuar las diferencias que se han producido en buena parte durante la propia crisis como consecuencia de las diferencias salariales. Hay que retomar los planes de igualdad de las empresas que se han quedado parados en muchísimos casos. Hay que volver a sacarles el jugo a fondo para poder acabar con esta situación de desigualdad. Y compañeros y compañeras, yo os pido que este sindicato sea absolutamente beligerante contra la violencia machista, que es violencia terrorista. Hay que acabar con esta lacra que hay en nuestro país, que ciega la vida de decenas de mujeres cada día. Y no solo porque ciega la vida de docenas de mujeres cada día, que ya es importante, porque hay decenas de miles que viven amenazadas y que es absolutamente insoportable. Y eso, es verdad que hay que ir a un pacto de Estado por la igualdad, es verdad que hay que hacer cambios legislativos que ayuden, pero también hay una cultura que hay que erradicar y que empieza por el comportamiento de todos y cada uno de nosotros a la hora de afrontar la vida. Ni un chiste machista no se puede soportar en este país. Quiero que este sindicato tenga alguna seña de identidad. Y una de las señas de identidad que quiero que tenga es su lucha sin cuartel por la defensa de la igualdad entre la mujer y el hombre en nuestro país. Compañeros y compañeras, tenemos algunos elementos en los próximos días importantes por los que hay que trabajar. Hay dos compañeros del sindicato que están acusados de participar en piquetes que van a juicio en el mes de junio, que piden 7 años de cárcel. 7. Y queremos desde el sindicato que toda la organización se ponga a trabajar para que no sea posible una condena ni de esas características ni de ninguna. Porque yo os voy a decir una cosa, voy a defender los piquetes, porque los piquetes, compañeros y compañeras, son el elemento fundamental que ha traído a la clase trabajadora los derechos que tenemos.
falsa modernidad de que la violencia... Los piquetes no son violentos. En nuestro país, los piquetes lo que hacen es garantizar que las personas que tienen un contrato temporal puedan al día siguiente justificar que no van a trabajar. Que todos sabemos lo que hay. Y es una vergüenza lo que ocurre con la Fiscalía. ¿Qué coño es decir del interés general? ¿El interés general de quién? ¿De quién? ¿Del gobierno? ¿Por qué no hay ni un solo empresario que haya sido encausado por impedir que se desarrolle el derecho de huelga? ¿Cuántos hay? ¿Cuántas denuncias hemos puesto en el Inspección de Trabajo? Ni un fiscal, ni uno ha tenido el valor de dedicar ni un segundo a ver cuántas causas había. Por eso, compañeros y compañeras, yo os quiero pedir especial solidaridad con estos dos compañeros que representan a muchos más y que eso nos tiene que llevar a que definitivamente el Parlamento derogue el artículo 315.3 y algunos otros que son, compañeros y compañeras, los que permiten estos abusos, estos atropellos. Y volvemos a lo mismo. El otro día estábamos en el sindicato y con los dos compañeros y pregunto, ¿alguien sabe si le ha presentado alguna enmienda a algún grupo político, tantos grupos políticos que tenemos tan guays del Paraguay, para cambiar el rollo este? No ha presentado ni una. Porque una cosa es el rollete este de qué bien, ¿no? Explicamos, nos hacemos la foto, pero otra cosa es ir al Parlamento y presentar las cosas. Y os voy a decir una cosa, o las presentan o los vamos a denunciar públicamente. O cambia la legislación o los vamos a denunciar públicamente. Porque esta situación es una situación insoportable. Le explicaba al director general de la OIT ayer que estaba en Madrid qué es lo que nos pasaba, y es que no daba crédito. Es que no ocurre en ningún país de nuestro entorno en la Unión Europea. Es que estamos hablando de derechos fundamentales. Y por eso también os pido una actitud militante. En donde estéis, en las asociaciones de padres, en los bares, donde estéis, hay que tener una actitud militante de defensa de nuestros derechos. Y uno de los derechos fundamentales, compañeros y compañeras, es el derecho de huelga. Y acabo como empezaba. Hay una gran oportunidad para consolidar un sindicato en el que el afiliado, la afiliada, el delegado y la delegada tengáis más peso. Depende de que cuando entréis en vuestra casa, que es esta, que son las casas del pueblo, seáis plenamente conscientes de que es vuestra casa y que pagáis y que por tanto eso os da derecho a ser exigentes. En ese sentido, compañeros y compañeras, creo que tenemos que coger plena conciencia de que hay que afiliar a más trabajadores y a más trabajadoras, de que sin afiliación sindical es imposible que podamos mejorar la situación del sindicato, pero a la vez el sindicato tiene que ser consciente de que se tiene que abrir y que tiene que atender a todos los compañeros y a todas las compañeras. No he hablado ni de ley de participación institucional ni de subvenciones. Porque nosotros, compañeros y compañeras, como sindicato no queremos ni una subvención. Lo que queremos es que nos paguen nuestro trabajo. Que no es lo mismo. Hay una diferencia fundamental. El sindicato, el trabajo que hace fundamentalmente es un carácter que es global, que no es solo para los afiliados y las afiliadas. Y ese trabajo global que deriva de la Constitución española no lo pueden soportar solo los afiliados al sindicato. Por eso estamos rehaciendo también la contabilidad del sindicato para demostrar hasta qué punto esta historia que explica que los sindicatos vivimos subvencionados es mentira. Es más, los afiliados al sindicato somos los que subvencionamos las relaciones laborales de este país. Es decir, a los afiliados de la UGT, hacer las cosas globales que hace el sindicato, porque lo marcan las leyes, nos cuestan en torno a 40 millones de euros al año. Que es
un poco más del 40% de lo que recaudamos de cuota por los afiliados y afiliadas que cotizan en el sindicato. Y eso quiere decir que los convenios colectivos los tienen que pagar todos los trabajadores, de una manera o de otra. Pero no puede ser que vayan a cargo solo de los trabajadores afiliados al sindicato cuando tiene un carácter indefinido. De indefinido me refiero global para todos. Ocurre lo mismo con las negociaciones con la administración o la participación institucional. Y en ese sentido creo que también hay que empezar a levantar la cabeza y decir con orgullo, compañeros y compañeras, que nadie nos subvenciona, sino que más bien nosotros subvencionamos a algunos trabajadores que creen que vivimos de la subvención. Yo quiero vivir en un país, en el que la gente, los trabajadores, sean conscientes de que cuando se le quita la subvención a un sindicato, que he visto algunas veces algún trabajador que incluso sonreía, que sea consciente que le está quitando un derecho. Que seguramente que piensa que, mira, esto le va a ir a dar al ceste en su día a día. No. Lo que le quitan es un derecho a él. Porque sin esa subvención, sin que se nos pague esos trabajos que hacemos, vamos a tener más dificultades para ser eficaces. Vamos a tener más dificultades para poder hacer nuestro trabajo a fondo o para que cuando vengáis al sindicato tengamos mejores servicios. Porque si pudiéramos dedicar los 40 millones de euros a los servicios jurídicos o a los servicios de atención solo a los afiliados, como podéis comprender, mejoraríamos de manera notable nuestros servicios, la calidad de nuestros servicios. Y si no se hace es justamente por este lastre que tenemos, que es que tenemos que contribuir a lo que yo digo bien común, a la financiación del conjunto del sistema. Y eso, compañeros y compañeras, se tiene que acabar. Os voy a decir más, creo que parte de la culpa de que esto sea así es nuestra. Porque si nos hubiéramos plantado el primer día, seguramente que hoy se nos entendería mejor. Pero es igual, ha llegado el momento de hacerlo. Y yo os aseguro que lo vamos a hacer sin complejos, convencidos como estamos, compañeros y compañeras, porque es así, que todos y cada uno de los derechos que tenemos en este país ha habido un objetista detrás que estaba empujando. 129 años de historia, de lucha, de trabajo, de sacrificio, de personas que han entregado incluso algunos su vida, para que hoy podamos tener algunos de los derechos que nos discuten. Por eso, compañeros y compañeras, nos quieren quitar del medio y por eso yo os pido que desde la organización lo defendamos. No tengo ninguna duda de que en el País Valenciano lo vamos a hacer. En todo el país el sindicato está bien, los delegados y las delegadas tenéis ganas, ilusión, la dirección también, y por tanto lo que tenemos que hacer es este trabajo, esta estrategia de combinar la movilización con la negociación. Ahora ya todo el mundo está de acuerdo con nosotros que eso es lo que hay que hacer, ya era hora, y ponernos en marcha, porque si lo hacemos vamos a conseguir recuperar los derechos que hemos perdido. Gracias.